Muy buenas noches. Vamos a continuar con el tema de la aplicación de la derivada en la construcción de gráficos. Entonces, en la semana anterior habíamos visto, ¿no?, que de la primera derivada nosotros íbamos a determinar los números críticos, intervalos donde la función es creciente, donde es decreciente y puntos máximos y mínimos. De la segunda derivada, nosotros determinamos lo que son posibles puntos de inflexión. Y estos son los valores donde la segunda derivada es igual a cero o donde la segunda derivada no existe. También determinamos que los posibles puntos de inflexión nos dividían la recta numérica en intervalos y que nosotros, al igual que lo hicimos con la primera derivada, íbamos a realizar pruebas con valores contenidos dentro de estos intervalos para determinar si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo en esos intervalos. Bien, y que si había cambio de concavidad, entonces íbamos a tener puntos de inflexión. Entonces, ya de esta función habíamos calculado los puntos de inflexión y que nos dieron estos valores. Bien, vamos ahora a ver un ejemplo completo, es decir, un ejemplo donde vamos a graficar totalmente la función, es decir, vamos a determinar los números críticos, los posibles puntos de inflexión, los intervalos donde la función es creciente, donde es decreciente, puntos máximos y mínimos, luego los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba, donde es cóncava hacia abajo, y los puntos de inflexión. Y para finalmente eh, hacer el bosquejo del gráfico de la función. Bien, entonces, permítame un momentito. Este ejercicio es similar a los ejercicios que se nos presentan en los exámenes, que usualmente le piden determinar en el primer inciso los números críticos y posibles puntos de inflexión. Y la razón de eso es porque así ya realiza ambas derivadas de una sola vez. Bien, entonces vamos a determinar los números críticos y dijimos que para determinar los números críticos nosotros igualábamos a cero la primera derivada. Por lo tanto, vamos a determinar la primera derivada. Entonces, la derivada de x al cubo es 3x cuadrado. La derivada de 4x cuadrado es
8x y la derivada de menos 3x es menos 3. Obviamos la derivada de menos 3 porque la derivada de menos 3 es 0. Igualamos a 0 la primera derivada. Entonces voy a buscar dos factores de menos 9 que sumados den 8. Esto es lo que nosotros conocemos como tanteo especial. Dos números que multiplicados den negativo 9. Porque multiplicamos este por este, ¿no? 3 por menos 3 es menos 9. Y luego buscamos dos factores de menos 9, es decir, dos valores que multiplicados den menos 9, pero que sumados le den el de en medio. Entonces sería 9 positivo y menos 1, ¿no? Agrupo términos, 3x, factor de x más 3, y aquí extraigo factor común menos 1. Los factores son x más 3 por 3x menos 1. Este primer factor se hace 0 en menos 3 y este otro factor se hace 0 en 1/3. Entonces, esos serían nuestros números críticos. Ahora vamos a determinar los posibles puntos de inflexión y sabemos que los posibles puntos de inflexión se obtienen igualando a 0 la segunda derivada. Por lo tanto, vamos a determinar la segunda derivada. Entonces, derivamos la primera derivada. Y tendríamos la derivada de 3x cuadrado es 6x. Y la derivada de 8x es 8. Igualamos a 0 para determinar los posibles puntos de inflexión. Y despejamos, el 8 pasa como negativo 8 y el 6 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces mitad de 8 es 4 y mitad de 6 es 3. Menos 4/3. Bien, también dijimos que los números críticos me dividen la recta numérica en intervalos, ¿no? Y que es tomando valores que estén contenidos dentro de esos intervalos que nosotros evaluaremos en la segunda derivada para determinar si en la primera derivada, perdón, para determinar si la función es creciente o decreciente en esos intervalos. Entonces, colocamos los números críticos en el orden en que aparecen en la recta numérica. Menos 3 y 1/3. Entonces, esto me divide la recta numérica en intervalos. Sabemos que el extremo más izquierdo
va a ser menos infinito y que el extremo más derecho es más infinito. Y entonces, los intervalos van desde menos infinito hasta menos 3. Menos 3 es el final del primer intervalo y es el inicio del siguiente intervalo. Desde menos 3 hasta un tercio y desde un tercio hasta más infinito. Entonces vamos a determinar valores de prueba. Y dijimos que valores de prueba son números que estén contenidos dentro de estos intervalos y que luego evaluaremos en la primera derivada y de acuerdo al signo determinaremos si la función es creciente o decreciente en esos intervalos. Entonces, entre menos infinito y menos 3 podríamos utilizar menos 4. Entre menos 3 y un tercio podríamos utilizar 0. Y entre un tercio y más infinito podríamos utilizar 1. Bien, entonces vamos a evaluar estos valores en la primera derivada. Entonces, la primera derivada es x cuadrado más 8x menos 13. Y fíjese que la evaluación la podemos realizar ya sea aquí en la función de esta forma o podríamos hacerla también aquí de forma factorizada. Eso es como usted lo quiera realizar. Entonces sustituimos menos 4. Menos 4 al cuadrado es 16. Y 16 por 3 es 42. Vemos que aquí nos va a quedar 42. 48, perdón. ¿Okay? Positivo. Aquí 8 por menos 4 nos va a quedar 32 negativo. 32 negativo menos 3 sería menos 35. 48 menos 35 nos va a dar un número positivo porque 48 es mayor. Recuerde que no nos interesa el valor numérico. Lo único que nos interesa es si el resultado es un número positivo o un número negativo. Bien, entonces ahora evaluaríamos con 0. 0 es uno de los valores que es bien sencillo de evaluar. Entonces, siempre que podamos utilizar 0, hay que utilizar 0. Entonces, esto es 0, menos 3. Menos 3 es un número negativo. Y finalmente vamos a evaluar con 1. Es otro valor que es fácil de evaluar. Entonces, 3, 11, menos 3,
8. 8 es un número positivo. Entonces, en el primer intervalo la derivada es positiva, en el segundo intervalo la derivada es negativa y en el tercer intervalo la derivada es nuevamente positiva. Entonces, esto implica que en este intervalo la función crece, aquí decrece, y en este intervalo nuevamente la función crece. Y habíamos dicho que podemos, ¿no? Para visualizar más fácilmente donde la función tiene puntos máximos y mínimos, hacer así el trazado de una línea creciente de izquierda a derecha, hacia arriba de izquierda a derecha, indicando que la función es creciente en los intervalos donde la función es creciente, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, en los intervalos donde la función es decreciente. Y esto con la finalidad de poder identificarlo. Si la función o donde la función tiene puntos máximos y o mínimos, ya que aquí no hay un pico, digamos. Entonces, en este valor tendríamos nosotros un punto máximo, que sería en -3, y donde está el pico invertido o hay una depresión, si usted quiere, tendríamos un punto mínimo. ¿Okay? Entonces tenemos un punto máximo en -3 y un punto mínimo en 1/3. Ahora bien, todo lo que es punto, dijimos que se obtiene sustituyendo en la función o, como suelen referirse los estudiantes, la función original. Bien, entonces para determinar el punto máximo, vamos a sustituir -3 en la función. Entonces tendríamos -3 elevado al cubo, que sería -27. -27 más, aquí sería 3 al cuadrado es 9, por 4, 36. Aquí sería menos por menos es más, 3 por 3, 9, ¿no?
y al final restaríamos menos 3. Entonces aquí el resultado es 15. El punto máximo sería menos 3,15. Es decir, nosotros aquí determinamos únicamente el valor de y del punto máximo. Bien, entonces vamos a determinar ahora el valor de y del punto mínimo. Entonces vamos a sustituir un tercio, ¿no? Bien, entonces un tercio elevado al cubo es 1 sobre 27, ¿no? Aquí, este es cuadrado. Un tercio elevado al cuadrado es un noveno por 4, 4 novenos. Aquí menos 3 por un tercio es menos 1 y menos 3. Esto va a ser menos 4, ¿no? Y vamos a sumar esto, ¿no? Entonces, sería 1 por 9 en 9. Hacemos la carita feliz, ¿verdad? El denominador común de estos es 27, ¿no? Entonces, 27 entre 27 a 1 por 1, 1. Y 27 entre 9 es 3. Y 3 por 4, 12. Entonces serían 13 sobre 27 menos 4. Ahora, ¿cuántos 27avos hay en 4 unidades? Solo multiplicamos 27 por 4, ¿no? Esos son 108. Y 13 menos 108 me da 95 sobre 27. Negativo, ¿verdad? 95 sobre 27 negativo es aproximadamente negativo 3,5185. Mire que una forma de darse cuenta si uno ha cometido un error en esto es, aquí estamos claros que este es el punto máximo porque el valor de y es mayor de esta y, perdón. El valor de esta y del punto máximo es mayor que el valor de y del punto mínimo. Eso debe de ser así, porque si no, tendríamos algún error. Esa es una forma de darnos cuenta. Bien, entonces
Vamos a colocar aquí el punto máximo. Que es menos 3,15. Y el punto mínimo, que es 1/3, coma menos 95 sobre 27. Bien, ahora se nos pide que determinemos los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y los puntos de inflexión. Sabemos que, que el posible punto de inflexión es menos 4/3, ¿no? Entonces vamos a colocar los 4/3. Y que al igual como sucedió con los números críticos, menos 4/3 me divide a la recta numérica en intervalos, ¿no? Entonces, los intervalos van desde menos infinito a menos 4/3 y de menos 4/3 a más infinito. De menos 4/3 es aproximadamente menos 1,33. Entonces, un valor entre menos infinito y menos 1,33 sería menos 2, ¿no? Y un valor entre negativo 1,33 y más infinito podría ser 0. Entonces, siempre que yo pueda utilizar el 0 para evaluar algo, lo voy a utilizar. Entonces, vamos a realizar la prueba de la segunda derivada. Vamos a sustituir menos 4/3 en la segunda derivada. En la segunda derivada es 6x más 8. Sustituimos los valores de prueba. 6 por menos 2, menos 12. Menos 12 más 8, menos 4. O sea, aquí tenemos un valor negativo. Luego sustituimos 0. 6 por 0, 0, más 8, 8. 8 es un número positivo. Entonces, trasladamos esa información a nuestro cuadro resumen. O sea, aquí es negativa y aquí es positiva. Entonces, eso implica que en el intervalo donde la función es negativa, la función es cóncava hacia abajo y el intervalo donde la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba. ¿Y cómo hay cambio de concavidad en menos 4/3? Entonces, pasa de ser un posible punto de inflexión a punto de inflexión. Entonces, vamos a calcular el valor de y del punto de inflexión. Recuerde todo lo que
punto, el valor se calcula evaluando en la función original. Entonces vamos a sustituir menos 4/3. ¿Ok? Entonces, evaluamos menos 4/3. Y aquí 4 por 4, 16 por 4, 64. Aquí serían menos 64 sobre 3 por 3, 9 por 3, 27. Okay. Esto va a ser positivo porque esto está elevado al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado es 9. Entonces 16 por 4, 64 sobre 9. Y aquí menos 3 por menos 4, 12. Y 2 entre 3 es 4. Entonces sumo estos dos y me va a dar 1 positivo. Y aquí vamos a convertir esto en 27. 27 entre 27 a 1 por menos 64 menos 64. 27 entre 9 es 3 y 3 por 64 es 192. Entonces, menos 64 más 192 me da 128. 128 sobre 27. Positivo, ¿no? Y en una unidad hay 27, 27, ¿verdad? Entonces eso me daría 155 sobre 27. Positivo, ¿no? Eso sería aproximadamente 5.74. Entonces, el punto de inflexión es menos 4/3 con 155 sobre 27. Bien, entonces ya tenemos toda la información necesaria para realizar o construir nuestro gráfico. Entonces vamos a llevar esta información al plano cartesiano. Bien, entonces
Lo primero que nosotros deberíamos de llevar al plano cartesiano son los puntos, ¿no? Entonces tenemos el punto máximo, que es en -3. Aquí está -3,15. Y digamos que aquí está 15. El punto -3,15 está ahí, que este es el máximo. Luego, el punto mínimo, que sería 1/3. Que por aquí fuese 1/3. Y dijimos que 155/27 era 5,74. 5,74 sería más o menos, bueno, yo digo que más o menos por ahí está. Oh, perdón, estaba equivocado yo ahí. El punto mínimo es aproximadamente negativo 3,51. Está mal colocado aquí. Estaba tomando el punto de inflexión. Entonces es 1/3. Y cuando es 1/3 es -95/27, que es negativo 3,51. Digamos que más o menos por aquí. ¿Ok? Este sería el mínimo, ¿verdad? Y el punto de inflexión es -4/3. Digamos que aquí sea -4/3 con, dijimos, 5,74. Digamos que sea ahí. Y este es el punto de inflexión. Ahora, para que la gráfica nos quedara mejor, nosotros podríamos determinar los interceptos tanto en X como en Y. Pero aquí los interceptos son valores un tanto, no son enteros, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles serían los interceptos. Entonces, la función es esta, ¿verdad? Por aquí había calculado los interceptos en X yo. Bueno, el intercepto en Y es en -3, ¿verdad? Aquí interceptaría en Y.
porque el intercepto en Y se obtiene cuando X es igual a 0. Y los interceptos en X son menos 4.51 pasó. Ahí hay un glitch en el programa. Entonces sería menos 4.51. Aquí el otro estaría en negativo 0.59 y 1.1. Aquí estaría el otro intercepto y 1.1. Digamos que sea como por aquí. Bien, entonces sabemos que la función, esto me sirve a mí, ¿verdad? Que la función es creciente desde menos infinito hasta menos 3, hasta alcanzar ese punto, y que pasa por aquí, ¿verdad? Hacerlo de otra forma, porque si no. Entonces, usted puede hacer esto así como, bueno, como ustedes lo hacen en línea, solo les toca escogerlo. Entonces es creciente desde menos infinito hasta el punto máximo ahí. Se me fue un poquito de lado. Decreciente desde menos 3 a un tercio. Y creciente desde un tercio al infinito. Hago este trazado de esas líneas para que me sirva para guiarme a la hora de graficar. Entonces ahora solo tendría que identificar las concavidades, que sé que antes de menos 4 tercios aquí, la función es cóncava hacia abajo y que después es cóncava hacia arriba. Entonces vamos a intentar hacer el trazo del gráfico. Entonces, cóncava hacia abajo hasta el punto máximo y sigue cóncava hacia abajo hasta ahí. Aquí hay cambio de concavidad. Ahora se vuelve cóncava hacia arriba. Pasamos por el intercepto tanto en X como en Y. Damos la vuelta en el punto mínimo, cóncava hacia arriba, hasta el infinito. Bien, y este es un gráfico de esa misma función, además que generado en un programa para graficar. Entonces, ahí es relativamente aceptable, obviamente, cuando se hace a mano alzada. Bien, preguntas o dudas en cuanto a este tema.